del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Estamos ahora en el artículo segundo. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En el tercer apartado, dentro de toda esta explicación del credo, el catecismo va a desarrollar en 5 números el tema que tiene como título Hijo único de Dios. Número 444 del catecismo dice: los evangelios narran en 2 momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Porque solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Como vemos, queridos amigos, este número 444, un número precioso, ¿no?, que nos lleva a esta experiencia del nombre Hijo de Dios. Mateo 3:17. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Después vemos Mateo 17:5. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, les dijo: levantaos, no tengáis miedo. Son pues estos 2 episodios que nos presenta el catecismo en esta mañana: bautismo y transfiguración, esos que llamamos teofanía de Dios o manifestación de su misterio, ¿no?, de su gloria. En los 2 textos, tanto del bautismo como de la transfiguración, es la voz del Padre hablando del Hijo. El Padre se revela y revela su intimidad trinitaria, ¿no? La descubre, nos muestra lo más querido que tiene el Padre. Este es mi Hijo amado. La personalidad de Dios es relacional. El Padre no es Padre sin el Hijo, y tampoco se es Hijo sin el Padre. Uno comienza a ser Padre en el momento que hay un Hijo. Por lo tanto, esa pregunta que algunos por ahí se hacen: ¿qué fue antes, el Padre o el Hijo? ¿No? Lo típico es que la primera reacción es el Padre, ¿no? El Padre fue antes. No es así. Son al mismo tiempo. El Padre y el Hijo son al mismo tiempo. Yo empiezo a ser Padre cuando el Hijo comienza a ser Hijo. Por eso el Hijo es eterno. De la misma manera que el Padre es eterno. Porque son al mismo tiempo. El Padre se entiende amando al Hijo y el Hijo se entiende amando al Padre. Y el amor que se tienen entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Esto lo hemos dicho una y otra vez cuando
estuvimos al inicio hablando de la Trinidad. Fijémonos, queridos amigos, cómo en la parábola del hijo pródigo que nos presenta el Evangelio, ¿no?, el padre se complacía con sus hijos, pero sus hijos no se complacían con su padre. Para entender estas parábolas hay que entender que Dios Padre tiene su complacencia con el Hijo y el Hijo tiene su complacencia con el Padre. El drama que tenemos hoy día, los seres humanos, es que esta revelación que el Padre tiene con su Hijo amado es también una comunicación y la comparte con nosotros. Comparte su paternidad con nosotros. Es su Hijo amado. Pero también tú y yo vamos a formar parte de la familia trinitaria. Tú vas a ser hijo en el Hijo. Cuando el Padre comparte con nosotros su relación paterno-filial de Él con Jesucristo, a partir de ahí nosotros tenemos que comprender que a nosotros también nos toca formar parte de esta relación. No soy un individuo, no soy simplemente un proyecto aislado, soy parte de. Y este grado de relación y de dependencia entre nosotros es un reflejo de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjese que aunque seamos personas muy solitarias, cada uno de nosotros podría decir que es supremamente solitario, que es casi una isla. No es así. Siempre estamos dependiendo del que está a nuestro lado. Incluso aunque no le conozcamos. El alimento que comemos cada día, no sabemos quién lo cultivó, no tenemos ni la más mínima idea quién sería el hombre que sembró esa plantita de frijol o de arroz, no tenemos ni idea. Y nuestra alimentación depende de ellos. Es una imagen de la Trinidad. Por eso, queridos amigos, la familia, esa imagen de la familia es tan importante, ¿no? Es como un tremendo constitutivo del hombre. Frente a un mundo secularizado, donde se da la imagen de que el hombre moderno, de que el hombre maduro sería el hombre autosuficiente, el hombre aislado de todo, el hombre aislado de su familia, de lo que se trata es que cuanto más dependiente de la familia, más independiente, en cuanto más alejado, más fácilmente manipulable soy. En cuanto más solo, más manipulable. Y eso es lo que nos va llevando esta sociedad, a que nos creamos autosuficientes, a que nos creamos aislados, solitarios, no necesito de nadie. Lo único que se está haciendo es llevándome hasta un rincón donde puedo ser muy fácilmente manipulado. Bueno, en el siglo III, queridos amigos, surgió en la iglesia una herejía que se llamó el modalismo. Modalismo, según esta herejía, en Dios solo hay una persona, como es también su naturaleza, ¿no? Los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo no son otra cosa sino aspectos diversos del Dios único, ¿no? Esto es lo que decían los modalistas en su herejía, que son modos de considerar a Dios en sus operaciones. Por ejemplo, en la creación, en la encarnación, en la venida del Espíritu Santo, en la efusión de la gracia, que son modos, ¿no?, de concebir, de considerar a Dios. Por lo tanto, los modalistas, estos herejes en el siglo III, y todavía hoy por ahí algunos que quedan, niegan la Trinidad.
Para ellos no existe la Trinidad, sino que Dios es un monarca solamente. De ahí incluso sale otra herejía que se le llamó el monarquianismo, ¿cierto? Solo la figura del Padre, un monarca, ¿no? Y cuando decimos que el Hijo de Dios se encarnó y que sufrió su pasión y que murió, según los modalistas, eso es una simple manera de hablar, porque en realidad fue el mismo Padre, el monarca, pues el que sufrió, el que se encarnó, el que murió en la cruz, ¿no? Incluso de ahí sale otra herejía también, que se va a llamar los patripasionistas, ¿no? Que fue el Padre el que sufrió la pasión, el que murió en la cruz, etcétera, etcétera. Como vemos, una herejía deja una puerta abierta para salir otra y salir otra herejía. Pero la Iglesia rechazó esto totalmente, ¿no? Esta herejía del modalismo, la fe católica la rechaza completamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son modos de hablar de Dios. Son tres identidades reales, distintas pero totalmente interrelacionadas entre ellas, ¿no? Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hablar del Hijo único del Padre se entiende que solo se le puede aplicar a una persona. En el Antiguo Testamento, recuerden, el viernes lo mencionamos, se le llamaba hijos de Dios a otras personas, reyes, profetas, incluso a los ángeles. Se les llamaba hijos de Dios. Para que quede clara esa identidad única e irrepetible que es la de Jesucristo, el Catecismo nos va a mencionar en este número 444 cuando dice preexistente. Es decir, antes que Abraham existiera, yo existía. Es palabras de Jesucristo preciosas que nos dan a entender la preexistencia de Jesús. Antes de que Abraham existiera, incluso antes de que Adán y Eva existieran, existía yo. Está hablando Jesús de su condición divina de eternidad y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Juan 10:36. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle, y Jesús les dijo: muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por haber blasfemado, porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley: yo he dicho dioses sois, si llamáis dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura. A aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho soy hijo de Dios? Fijémonos cómo el texto del Evangelio dice somos uno. No dice somos el mismo, porque el Padre y el Hijo son dos personas distintas. Dice somos uno, no lo mismo. Algunos textos dice yo y el Padre somos la misma cosa.
no dice la misma persona. Decimos que Dios tiene una única naturaleza, pero tiene tres personas distintas, ¿no? Lo que supone el título Hijo de Dios, utilizado de esta manera por Jesucristo, para los judíos estaba claro que era una tremenda blasfemia. Esa reacción de los judíos de escándalo ante estas palabras de Jesucristo nos revela a nosotros esa identidad que Jesús está manifestando. Por eso en ese conocimiento de la ley, de la escritura que tenían los judíos, y este tipo de reacciones para nosotros es toda una catequesis, es toda una afirmación de la divinidad de Jesús. Jesús está hablando no de ser hijo de Dios, como los profetas, los ángeles, el pueblo, sino de ser el único Hijo de Dios. Y está hablando de que ese único Hijo de Dios existe desde siempre, preexistente. Jesús es el Hijo único del Padre por naturaleza. Y nosotros, en esa familia trinitaria donde el Hijo nos ha metido, lo somos por gracia, lo somos por participación, lo somos por regalo. Lo que nosotros entendemos hoy día como un hijo adoptado. Cuando se adopta un hijo, con el espíritu del amor cristiano que nosotros conocemos, lo amamos tanto como si fuera propio. Pero no es mi hijo natural, pero lo amo tanto como si fuera propio. Ese amor cristiano es lo que aplicamos aquí a Dios. Soy un hijo adoptado de Dios y me ama tanto como a Jesucristo. Tomando esta imagen, Jesús es el Hijo natural, por naturaleza del Padre. Son de la misma naturaleza. Y nosotros, por gracia. De ahí se puede decir que Jesús es Hijo único, pero que Dios tiene muchos hijos. Nosotros. Continúa este número 444 del Catecismo y dice: pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de la cruz. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15:39. Porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno de ese título Hijo de Dios. Fijémonos cómo el catecismo se está refiriendo a que en el momento de la muerte en la cruz, en el momento del sacrificio, es el momento donde se comprueba esa confianza del Hijo al Padre. Cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús se abandona en un contexto en el que estaban diciendo: mira, ¿no era este el que se decía Hijo de Dios? Que se baje de la cruz, que se salve a sí mismo. En ese contexto, en ese drama tan tremendo de ese momento de la cruz, se va poniendo a prueba esa filiación divina. Jesucristo es Hijo en el abandono confiado a su Padre. Jesucristo es Hijo, aunque no lo parezca. Y aprendió sufriendo a obedecer. Sabemos, queridos amigos, que al final las cosas se demuestran en el momento de la prueba. En el momento de la prueba. También en el momento de la resurrección. Ahí en ese momento de la gloria, en ese momento se revela plenamente lo que quiere decir Hijo de Dios.
porque el Padre ha visto la entrega de su Hijo, el abandono total, la confianza total de Jesucristo en su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre ha visto esto. Y este abandono ha conmovido el corazón del Padre. Esa ofrenda de su Hijo ha conmovido el corazón del Padre y le ha aceptado, y el Padre le ha abrazado. El Padre ha abrazado con ternura a su Hijo, aceptándole su sacrificio, y ese abrazo del Padre al Hijo en sacrificio es la resurrección. Es la resurrección. Continúa el Catecismo en el número 445 diciéndonos: después de la resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Fíjese cómo Romanos 1:4 dice: constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles podrán después confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Nos está hablando ahora el Catecismo de la forma, decíamos que en la carta a los romanos Jesús nos dice, ¿no? Nos dice la carta a los romanos: constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Entonces uno se pregunta, ¿qué ocurre, no? ¿Es que antes entonces no era Hijo de Dios? Claro que era Hijo de Dios. Antes de la resurrección, Jesús había renunciado, se había ocultado. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Jesús ha vivido como hijo en debilidad. Durante los años que estuvo entre nosotros, 33 años, y después ha sido constituido Hijo de Dios con poder. Lo que era antes de haberse encarnado, antes de haber venido a nosotros. Pero es distinto. No es que diga él antes era Hijo de Dios eterno, luego vino a ser Hijo de Dios oculto, en debilidad, y luego volvió a ser lo que era al principio. No, no es lo mismo. Cuando Jesús vuelve al cielo, en la ascensión a los cielos con su humanidad glorificada, no es lo mismo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, después de la resurrección y la ascensión a los cielos, no es lo mismo que era antes de la encarnación. El Dios eterno ha pasado a tener la humanidad glorificada de Jesucristo en su seno, en su Trinidad. Es decir, en la Trinidad está la humanidad en Jesucristo. Por eso es que el día de la resurrección de los cuerpos, en la parusía, en la segunda y última venida de Jesús, mi cuerpo también va a querer ir al cielo. No solamente mi alma. Mi cuerpo también quiere cielo. Toda la humanidad va a estar glorificada en Jesucristo, en el seno de la Trinidad. La humanidad de Jesucristo forma parte de la esencia de esa familia que está dentro de la Trinidad. Decir esto, queridos amigos, suena como muy fuerte. A lo mejor nunca lo habían escuchado algunos, pero es como decir: los hombres estamos en Dios. Y estaremos en Dios en cuerpo y en alma completos, resucitados. Los hombres hemos sido introducidos como una cuña en Dios mismo. En este momento es Hijo de Dios con poder, porque Él va a ser el que me va a resucitar.
Esto es muy interesante y es muy hermoso, queridos amigos, en nuestra fe. Porque esto nos ayuda a quitarnos muchas veces algunas nostalgias que tenemos, ¿no? Hay personas que dicen, a mí me hubiera gustado haber vivido en los tiempos de Jesús. A mí me hubiera gustado conocer personalmente a los apóstoles. A mí me hubiera gustado haber sido quien le hubiera preguntado a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? O me hubiera gustado describir el encuentro con Jesús diciendo, yo me encontré con él caminando en la playa del lago como a las 4 de la tarde. Yo qué sé. Nos hubiera gustado a lo mejor contar fascinados ese primer encuentro con Jesús. Pero no tenemos que tener nostalgia de no haber estado ahí, conocido a Jesús en primera persona. Jesús está constituido Hijo de Dios con poder. Y aunque yo no haya estado ahí, en ese primer momento, cuando lo conocieron los apóstoles, tengo la oportunidad hoy día de conocerlo incluso mucho más de lo que lo conocieron los apóstoles. Él puede ejercer ahora su condición de Hijo de Dios con más poder y más capacidad de beneficio para mí que el que se tenía entonces. Entonces, en el momento que convivió con los discípulos, con los apóstoles, estaba despojado de su condición divina. Ahora no. Ahora no. Ahora tiene todo el poder en sus manos. Por lo tanto, queridos amigos, una de las invitaciones que nos hace el catecismo en esta mañana es a convertirnos en amantes de Cristo glorioso. Nosotros leemos el Evangelio de la vida de Jesús, pero en este momento recordamos que está glorioso en el cielo. En este momento, todo su poder está para enviarnos el Espíritu Santo, para que nos dé vida. Hechos 13:33. También nosotros os anunciamos la buena nueva, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en vosotros los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección es un cumplimiento de la promesa, no solo para Él, también para nosotros. Porque si Cristo ha resucitado, hay esperanza en letra mayúscula. Es verdad, Él me da las arras en esta vida de lo que me está ofreciendo en la vida eterna. Una vida resucitada, una vida de gracia, una vida feliz, es lo que tenemos hoy. Porque si estoy con Dios, si lo tengo a Él, soy feliz. Soy feliz. Aunque tenga muchas carencias, aunque tenga muchos defectos, aunque tenga incluso muchos disgustos en mi vida, teniéndolo a Él lo tengo todo. Lo tengo todo. Él me da la capacidad de tener una vida resucitada, y en ese Dios es en el que yo creo. Si resulta que el Dios que vamos a predicar, la imagen de Dios que vamos a predicar, es la imagen de Dios que nos promete la vida eterna, y en esa es en la que yo creo. La vida resucitada es la mejor demostración de que la promesa de Dios se cumple, de que Dios no falla. Es la mejor prueba de que la vida eterna es verdadera. Es la resurrección. Por eso los apóstoles dicen, y vamos concluyendo con esto, queridos amigos, hemos visto su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad. Eso lo dijeron los apóstoles y podemos y debemos nosotros decirlo. Hemos visto su gloria. Ellos lo vieron en la transfiguración, ellos lo vieron en la resurrección, pero también nosotros podemos decirlo en otro sentido tan real,
hemos visto la gloria. Hemos visto, por ejemplo, la gloria en su misericordia conmigo. Hemos visto su gloria en su paciencia conmigo. Hemos visto su gloria en la capacidad que me ha dado de perdonar. Que yo sea un hombre, que yo sea una mujer capaz de perdonar a alguien, eso es un verdadero milagro. Lo hemos visto. Que haya convertido mi avaricia, que haya convertido esa avaricia en generosidad, que haya convertido todos mis defectos en virtudes, y que cada día más y más de mis defectos se van volviendo virtudes y virtudes. Queridos amigos, eso es haber visto la gloria de Dios, haber experimentado la gloria de Dios. No podemos ser ciegos ante esas realidades de conversiones tan profundas, aunque muchas lentas, pero profundas en nuestra vida. Ver la gloria de Dios es ver sus obras en mí, es ver sus obras en el mundo, es ver sus obras entre unos y otros. Así como dice Jesús, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Y estas obras, queridos amigos, las tenemos en nuestros ojos en cada momento de nuestra vida.